Un saludo, mi nombre es Miguel, soy estudiante de ingeniería y en este video estaremos continuando los ejercicios que hemos estado desarrollando en el video anterior. Esta vez tenemos un ejercicio que nos plantea generar números aleatorios de n dígitos sin que se repitan. Asimismo, recorrer sus dígitos de cada uno, de cada número generado y calcular lo siguiente. La suma de sus dígitos externos, es decir, los que están a los extremos, la suma de los dígitos centrales, esto es obviamente si se trata de un número con cantidad de dígitos par, y finalmente cuántos dígitos pares e impares tienen. Esto, por supuesto, usando, como en el video anterior, clases, objetos y métodos. Y para presentarlo de una manera ordenada, utilizaremos encabezados. Bueno, sin más preámbulos, vayamos a nuestro VS Code y comencemos a desarrollar el código. Lo primero, como en el video anterior, eh, es obviamente importar el módulo random. ¿Por qué? Porque estaremos trabajando con números aleatorios y nos va a ser de utilidad entonces. Luego vamos a crear una clase, vamos a llamarle NumArray. Bien, bueno, esta clase, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, crear un método init, es decir, su método inicializador. Este, para nuestro caso, es conveniente que le pongamos dos parámetros. ¿Por qué? Dado que en el ejercicio no nos especifican, como en el primero, que nos decían que eran 50 números y de un rango de 1 a 1000, aquí nosotros, por consola, vamos a tener que ingresar ese dato. Y por ello necesitaremos dos parámetros. Primero, la cantidad de números que queremos generar y luego el rango, que vendría a ser como el máximo que deseamos que eh, admita el máximo que se genere, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que el máximo sea 9000, el máximo posible tiene que ser 9000. Bueno, es por esto que lo primero que necesitamos es generar dos atributos, ¿no? Estos van a ser cantidad igual a cantidad y rango igual a rango. Esto es para que cuando lo necesitemos, solicitemos por consola una entrada que nos diga que el valor de cada uno de estos parámetros. Y bien, luego de hecho esto, vamos a crear una lista. Esta lista es la que va a contener a todos los números aleatorios que vayamos a generar. Como en el ejercicio anterior vamos a usar sample. Recordemos que esto nos permite generar números aleatorios sin que se repitan. Esta vez, el rango que le vamos a asignar va a estar relacionado a lo que estamos solicitando. Esto es, vamos a querer que vaya de un rango entre 1 a rango más 1, para que de esta manera pueda tomar el valor que se ingrese. Recordemos que range funciona de manera que el límite superior está acotado exclusivamente, por lo que si colocamos rango solamente nos va a contar hasta rango menos 1. Y luego, recordemos que sample nos pide una cantidad. Esta cantidad, por supuesto, es la que vamos a ingresarle por consola. Luego de ello, vamos a crear un diccionario. Para desarrollar este ejercicio, por cómo nos lo están pidiendo, veo por conveniente que tengamos un diccionario con las listas de dígitos para cada número. Más adelante vamos a ver cómo es que logramos hacer esto, pero por ahora vamos creando ese diccionario. Recordemos que un diccionario se crea, si queremos que sea un diccionario, colocamos llaves. Luego de ello, pues
creamos una lista independiente para eh, cada uno de los resultados que nos están pidiendo. Por ejemplo, nos piden sumatoria de dígitos externos. Bueno, suma externos. Esto es una lista. Otra lista, suma centrales. También nos piden, en caso sean cantidad de dígitos par, la suma de los números centrales. Ahora, cantidad de pares. Luego, cantidad impares. ¿Por qué vamos separando las listas? Bueno, por ahora esto nos permitirá tener mejor organizado cada resultado y al final mostrarlo de una manera más presentable. Ahora bien, necesitamos, como hemos visto, como había mencionado, separar los dígitos. Bueno, vamos a crear un método que justamente tenga esa función. Este método lo que va a hacer es, primero, por cada elemento de la lista, por cada elemento de la lista, ¿sí? Va a crear una nueva lista dentro del diccionario que habíamos creado. Esto es así. ¿Y para qué? Pues porque aquí es donde vamos a estar colocando los dígitos que vayamos obteniendo. Ahora bien, ponemos un bucle while que nos va a permitir hacer lo siguiente. El valor, pero antes me estaba olvidando, es importante que si vamos a trabajar con el valor que está representado en este marcador y, o sea, si vamos a tomar este valor, es importante que para operar con él hagamos una asignación a una variable. De modo que este marcador, este elemento no se vaya a alterar en la lista original. Si no, pues tendremos un caos. Bueno, como vamos a usar esto, es el que vamos a estar comparando. Y mientras este no sea cero, vamos a hacer lo siguiente. A la lista que hemos creado arriba, en la línea 16, vamos a estarle añadiendo el módulo de el valor en cuestión. Digamos, si tenemos, por ejemplo, 123, bueno, será 123. Y luego, su módulo, ¿con quién? Con 10. ¿Para qué es esto? Bueno, esto básicamente lo que nos entrega es el último dígito. Por ejemplo, 123 módulo 10 será igual a 3. ¿Correcto? De modo que cada iteración nos va a ir añadiendo, en este caso sería el 3, luego en la próxima iteración tendremos el 2 y finalmente el 1. Pero para que esto sea así, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nos está faltando? Bueno, para que la iteración pueda seguir, necesitamos eh, quitarle el último dígito. Es decir, el dígito que vayamos tomando, quitarlo, obviamente, del número. Y esto lo hacemos de esta manera. Esto lo que significa es que hacemos una división entera y quitamos el último dígito del número. Es decir, va disminuyendo de unidad en unidad. Y bueno, teniendo esto, básicamente lo que estaremos es creando listas
para cada número aleatorio generado en las que se almacenen sus dígitos separados. Ahora bien, ya que tenemos los dígitos separados, vamos a proceder a hacer los cálculos que nos están pidiendo. El primero es suma de números externos, ¿no? Para ello, recordemos que podemos trabajar con los índices y lo que se me ocurre es, si queremos tomar la suma del primer, en una lista, una lista cualquiera, si queremos sumar el primero y el último elemento, simplemente tenemos que tomar el, el elemento que está en la posición cero y sumarlo con el que está en la posición -1, ya que como funcionan los índices, la posición -1 es equivalente a la posición enésima de la lista. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por cada elemento en el diccionario, por cada lista que tenemos, uy, aquí me confundí. Por cada elemento en el diccionario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear, perdón, vamos a ir tomando el, vamos a ir almacenando, mejor dicho, en una variable que vamos a crear el valor de la suma de los siguientes elementos. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir aquí? Aquí básicamente lo que estamos es, ingresamos primero la clave que está relacionada al elemento en la en el lugar i, al elemento i en el diccionario. En este caso, sabemos que es una lista con dígitos. Bien. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos el valor de la posición cero en esa lista. Lo mismo hacemos para el último número, el último elemento de esa lista, pero esta vez -1, como habíamos dicho. Entonces, estamos sumando el primer elemento más el último elemento. Un dato curioso es que por la forma en que hemos trabajado, recordemos que append va añadiendo de derecha a izquierda, es decir, va añadiendo, digamos, si la lista era, vamos a hacer un ejemplo acá, si la lista estaba vacía y teníamos un número 123, queremos añadir 123 a esta lista, lo primero que va a añadir, según este método que estamos utilizando, es el número 3, es decir, que tendremos 3 y nos faltaría añadir estos dos dígitos. Luego, volvemos a añadir y tendremos 3,2. Nos faltaría el 1. Y así. Así es como se está añadiendo. Entonces, técnicamente aquí estamos sumando primero. Este vendría a representar el último dígito del número y este vendría a representar el primer dígito. Pero, como es una suma, no estamos afectando el orden. O sea, el orden no va a afectar el resultado, es lo que quiero decir. Bien, entonces, continuando con el método que estamos creando, ¿qué falta aquí? Bueno, ya que hemos almacenado en cada iteración el valor de esta suma en una variable suma, lo que hacemos es añadir este resultado como un elemento nuevo de la lista que hemos creado acá. Esta lista.
Y uy, así. Por supuesto usamos append. ¿Qué usamos? ¿Qué añadimos? Suma. El valor que se almacena acá. Ahora, para los eh, números centrales, vamos a tener una condicional. Por supuesto, no es posible, o al menos, o sea, un número con una cantidad de dígitos impar solo tiene un número en el centro. Entonces, no tendría sentido usar suma en ellos. Lo que queremos aquí es solo para números impar, perdón, números con una cantidad de dígitos par. Por lo tanto, necesitamos usar una condicional que nos restrinja esto. Entonces, por, vamos a ir recorriendo el diccionario y por como cada elemento, perdón, como cada elemento asociado dentro del diccionario, cada elemento asociado a una clave i representa una lista, sabemos entonces que lo que vamos a estar, que aquí tendríamos que analizar en la condicional si la longitud de esa lista, si la longitud de esa lista es, eh, perdón, si el módulo de la longitud de esa lista es cero, el módulo con 2. Básicamente, que si la longitud de esa lista es par, ¿no? Entonces, recién aquí haremos lo siguiente. Necesitamos, para poder hacer la suma de los números que están en el centro, tendremos que hacer algo aquí, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, veamos. Queremos tomar los valores que están en el centro de la lista, en el centro de la lista porque serían los valores en los dígitos centrales, ¿no? Mm, ¿Cómo hacemos eso? Bueno, necesitamos asignar a a una variable, porque queremos usar, aquí vamos a trabajar con índices, sí o sí. Entonces, necesitamos a un índice asignarle el siguiente valor, que vendría a representar J. J vendría a representar el tercer, sí, el tercer, el índice del tercer elemento. ¿Por qué? Pues porque recordemos que los índices dentro de una lista van de 0, 1, 2, 3, es decir, empiezan por 0. Entonces aquí vendría, aunque represente, por ejemplo, si tenemos una lista de 4 elementos y 4 entre 2 sea 2, pero este no sería el tercer elemento. Digo, no sería el segundo elemento, sino el tercero. Teniendo en cuenta esto, a la hora de tomar, si queremos ahora calcular la suma respectiva, necesitamos hacer lo siguiente. Uy, aquí había colocado mal. Ahora sí. Necesitamos tomar, aquí estamos haciendo lo mismo que hicimos acá, pero para la posición vamos a necesitar tomar el valor j-1 y el valor j. Segundo y tercer valor si tuviéramos 4 elementos, por ejemplo.
Y finalmente, pues vamos a añadir el valor que estamos calculando a nuestra lista de eh, suma de centrales, suma de dígitos centrales. Bueno, ahora ¿qué nos falta? Pues nos faltaría calcular el, la cantidad de pares e impares que están dentro del número, o sea, en los dígitos del número, ¿no? Para ello hacemos un método que justamente haga eso. En- para cada elemento dentro del, para cada, perdón, llave valor, cada relación dentro de nuestro diccionario, vamos a crear un contador que nos diga cuántos pares hay y otro que nos diga cuántos impares hay. Sí, ¿eh? Aquí, ya, aquí me estoy adelantando, perdón. Lo que quise decir es que para cada elemento, cada llave y cada relación llave-valor dentro del diccionario, vamos a recorrer eh, sus, sus listas, ¿no? De esta manera. Así es como tendríamos, ¿no? Aquí lo que hacemos es, vamos buscando uno por uno, el- utilizando una llave i que vendría a estar a representar cada relación dentro del set dígitos, dentro del diccionario. Vamos a crear un contador que cuente pares y otro que cuente impares, ¿correcto? Y luego vamos a recorrer cada elemento dentro de la lista que sabemos que está representada, o sea, que está marcada por i. J va a ir representando cada dígito. Entonces, sabiendo esto, vamos a ir preguntando si J, si el valor J es su módulo con 2 es cero, es decir, si es un número par, pues vamos a ir incrementando el valor en uno, por supuesto, porque es un contador, no un acumulador. Si no, pues será impar, no hay de otra. Y entonces, lo que vamos a ir añadiendo es a a nuestras listas respectivas para pares e impares los valores que vayamos obteniendo en estos contadores. Es decir, los valores finales después de analizar cada lista de dígitos. Y esto sería lo último que nos están pidiendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para poder
mantener todo en orden, nos convendría crear un método, perdón, una nueva clase, main. Esta nueva clase lo que va a hacer es tener como, primero obviamente tenemos que inicializar dentro del inicializador de esta clase, tenemos que colocar los métodos que hemos estado trabajando acá. De forma que esta clase, lo que planteamos luego es tener un método que nos permita mostrar todo de forma ordenada. Ahora bien, lo primero que va a hacer esta clase es mostrar un mensaje de bienvenida. Bienvenidos. Vamos a poner más o menos así para centrarlo. Al, vamos a ver, impresor de reglas. Impresor de calculador de sumas de dígitos. Sí, algo así. Listo. Bueno, luego de ello, pues necesitamos que nos, que nos ingresen como dato la cantidad de números a generar y el valor máximo que queremos que se genere. Como habíamos visto acá, esto lo habíamos puesto para que se tomaran como parámetros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, muy sencillo. Cantidad, pues cantidad va a ser igual a random punto, no, ¿qué estoy diciendo? Perdón, input, es decir, vamos a ingresar un valor por consola, pero este valor hay que formatearlo, por supuesto. Hay que darle, este valor tiene que ser un entero, porque no vamos a estar trabajando con eh, un, un string, ya que esto lo hemos, o sea, por cómo lo estamos trabajando, no queremos que se nos compliquen las cosas, ¿no? Entonces, aquí sería ingrese, por favor, el, la cantidad a números a generar. La cantidad de números a generar. Indique. Luego, el valor máximo. Indique, por favor, el valor máximo a admitido. Suena mejor. Y ahora invocamos, ya que tenemos esto listo, invocamos el init del, o sea, instanciamos un objeto que va a ser el parámetro de este atributo. Y el objeto va a ser de la clase arreglo. No, no un arreglo le hemos puesto, ¿no? Ahí está. Sí. Y obviamente esto tiene parámetros. Aquí mismo nos está especificando, ¿no? Bueno, cantidad, que ya lo hemos tomado acá, y rango. Y listo. Y lo siguiente es llamar a todos los eh, métodos de la clase arreglo. ¿Cuáles serán estos? Separar dígitos, suma de números externos,
suma, números centrales y pares en pares, ¿no? El último método que necesitamos llamar. Ya tenemos listo el inicializador de la clase principal. Aquí vamos a tener básicamente la logística o lo que vendría a ser la parte operativa de este programa. Ahora viene la parte de cómo mostramos, de cómo visualizamos los datos, los resultados, mejor dicho. Bueno, vamos a usar un método mostrar. Este método va a imprimir básicamente una lista o un listado general, como hemos hecho más o menos en el primer ejercicio, ¿no? Vamos a, aquí que, ajá, vamos a ir creando nuestra tabla utilizando guiones. Creo que esta cantidad con 100 está bien. Y aquí vamos a centrar. A ver, ¿cómo era? Ah, estaba faltando eso. Punto format y que vamos a colocar pues listado de resultados. ¿Correcto? Para mantener orden, pues seguimos colocando esto. Y ahora los encabezados. Recuerden que nos pedían usar encabezados, hay que presentar todo ordenado. Entonces, el primer encabezado vendría a ser una enumeración. A ver, ahora sí. Ahí está. Una enumeración, no necesitamos mucho espacio. El siguiente es para los números generados. El siguiente es para la suma de dígitos, externos. El siguiente es para la suma de dígitos centrales. Y el siguiente es para la cantidad de números pares. Y finalmente la cantidad de números impares, ¿no? Formateamos. No, aquí. Formateamos. Recordemos del ejercicio del video anterior, hemos usado igualmente este, este método, el método format, que nos permite en, en la función print darle acomodar a nuestro gusto utilizando ciertas especificaciones como esto. Con esto lo que estamos haciendo es apartar un espacio para lo que querramos que vaya luego aquí. Y format nos permite reemplazar en ese espacio según el orden que vayamos colocando dentro del paréntesis el- las cadenas, ¿no? Por ejemplo, en el primer vamos a colocar ítem, ¿no? Bueno, entonces este va a ir acá. Luego, separando por comas, vamos colocando el resto.
número aleatorio, números aleatorios, suma de dígitos externos, creo que cabe en el espacio, suma, o si no, colocamos acá para abreviar, pares, impares. Y de dispares, ¿listo? Seguimos eh, dándole forma a la lista, al listado que estamos creando, ¿no? Y ahora viene la parte donde vamos a presentar de forma iterativa los resultados por filas, que es lo que queremos hacer. Para ello usamos un for y vamos a usar para poder enumerar un- una clase o las funciones que tiene propiamente una clase que se llama enumerate. Esta clase nos permite asociar un índice a un valor a través de las siguientes indicaciones. A la clase le indicamos de dónde queremos obtener o qué es lo que queremos enumerar. Aquí vamos a enumerar, por supuesto, la lista que hemos creado arriba. Esta, la que está en el inicializador de la clase arreglo. A ver, self. Ujú. Veamos. Qué raro. Ujú. Aquí nos está marcando como que la lista no es decir, no está reconociendo que estamos, qué es lo que tratamos de llamar, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, continuemos. Por cada iteración vamos a imprimir con formato lo siguiente. El índice que vaya a relacionar a cada elemento de esta lista y vamos a asignarle un centrado a la izquierda.
Por supuesto, todo separado por barras. El número también vamos a centrarlo a la izquierda. Aquí lo que estamos usando es fstring, es decir, el formateo que nos permite hacer Python dentro de la función print. Aquí necesitamos, para colocar, como queremos colocar cada elemento de la función, perdón, cada elemento de las listas que hemos creado, necesitamos darle un formato como cadena, porque si no, vamos a obtener errores eh, relacionados al hecho de tratar de imprimir un objeto y no el valor de este. Entonces, aquí sería self. Ah, ya veo. De ahí que este era el problema que estaba teniendo, ¿no? Aquí me extrañaba que no me sombreara y es que se me había olvidado añadir el, como estamos trabajando con un método, perdón, un valor que es una, como estamos trabajando con algo que se supone que le pertenece a un objeto de otra clase, necesitamos colocarle de qué objeto se trata. Y eso es lo que estaba mal aquí. Ya corregido, no vamos a tener ese problema. Lo siguiente, continuamos entonces aquí de la misma manera, sin que se nos olvide que estamos trabajando con un objeto de otra clase y llamamos al conjunto, perdón, a la lista específica que sería aquí suma externos, ¿correcto? Pero ¿a cuál? A la id-1. Recordemos que esto va a ir desde 1 y los índices dentro de las listas van desde 0. Por lo tanto, si queremos tomar desde el primer elemento, necesitamos hacer esto. Centramos seguimos dando formato. Nunca olvidando hacer esto de que estamos trabajando con un objeto y necesitamos especificarlo. Siguiente es pares e impares, ¿no? Cantidad de pares y finalmente cantidad de impares en la posición actual. Listo.
para mantener, para que tenga una, para que se imprime una línea debajo de todo esto, pues colocamos este otro print y así estaría quedando nuestro método mostrar. Algo que quizás se nos haya pasado por alto es considerar que aquí, en el método suma de números centrales, no hemos considerado un caso en el que, para el que el dígito, perdón, la cantidad de dígitos sea impar. ¿Qué va a pasar si si como hemos estructurado nuestro código, tratamos de imprimir? Pasará que nos va a arrojar un problema de índices, un error de índices, dado que esta lista existe la posibilidad de que no tenga la misma cantidad de elementos que el resto de listas. Y como estamos utilizando enumerate, esto nos va, o sea, va a haber una contradicción entre la cantidad de índices que estamos asignando y la cantidad de elementos a mostrar. Entonces, no tendría algo que mostrar para un índice específico. Esto se soluciona fácil simplemente colocando el siguiente caso, ¿no? Que si no hay, si no, no es un número par, simplemente el valor en el, perdón, que la lista que contiene a los números centrales simplemente añado una cadena que diga que no hay, ¿no? O no he encontrado, de modo que esta cadena sirva como un elemento más y no haya esa contradicción que estábamos hablando. Recordemos que en las listas podemos almacenar datos de distinto tipo en una misma lista, así que no hay ningún problema con lo que estamos haciendo. Habiendo acotado eso, pues solo nos queda al final instanciar un objeto de la clase principal. Y con ese objeto llamamos al método mostrar. Bueno, ahora solo nos queda probar. Aquí nos dice la bienvenida, indique la cantidad de números a generar. Bueno, esa cantidad, digamos que queremos generar 10 números y que nuestro rango máximo sea 20.000. Es decir, tenemos hasta números de 5 cifras incluso. Y aquí nos está arrojando un pequeño error. Bueno, sin más preámbulos, hay que pasar a corregirlo. ¿De qué se trata? Es un index, un error de index. Se trata números externos. ¿De qué error se trata? Veamos que está mal, que está mal.
qué es lo que se nos está pasando por alto. A ver, está relacionado a lo que pasa en esta línea, ¿no? J es un entero normal, funciona como índice. Ah, pasa que no hemos dado formateo en estos 5. Veamos si se ha corregido. 10, 1000. No, sigue teniendo el mismo problema, no era eso. Vale, seguimos revisando. Veamos. Dice que está en la línea. Bien. Este error suele suceder es cuando hay alguna incompatibilidad entre la cantidad de elementos y el número de índices que tenemos. Entonces, básicamente hay más elementos de los que estamos intentando mostrar más elementos de los que realmente hay, o viceversa, ¿no? O al contrario. Está relacionado es a esto, ¿no? Ujú. Veamos. Ujú. Vamos a ver. Algo me dice
si vamos analizando uno por uno los métodos que hemos construido, veamos acá, porque nos está dando en el primer método que requiere calcular, ¿no? Bueno, vamos a analizar el método que antes debe realizarse para que pueda hacerse eso, el de separar los dígitos. Eh, ok. Aquí ¿qué es lo que pasa? Aquí, pues hemos puesto una condición que no tiene sentido, ¿no? Entonces, como nunca se realizaba esto, pues teníamos menos elementos en la lista en las listas de los que realmente estábamos planeando, ¿no? De ahí que tengamos un error de índice. Vamos a revisar, limpiamos para evitar confusiones. Ahora sí, digamos 20 dígitos hasta el 20.000 y vemos que nos está generando esta lista. Vemos que para aquellos números que no hay, que no, cuya cantidad de dígitos es impar, no calcula suma de dígitos centrales, que es lo que queríamos. Para aquellos que sí tienen, que sí es par, sí lo calcula y nos muestra todo en listado. También cuenta la cantidad de pares, de impares. Aquí solamente tendríamos que acomodar quizás esto último acá, quizás para que se presente de una forma más ordenada. 10 números, mejor. Bueno, pero eso sería solamente cuestión de ir probando con los valores, a ver cuál nos centra mejor la tabla. Pero en cuanto a funcionalidad, vemos que hemos corregido los bugs, los errores que hemos ido encontrando. Y este es entonces el último ejercicio de esta guía. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.